Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda parte de la introducción a la teoría monetaria moderna. En el video anterior habíamos visto las principales proposiciones de esta teoría y algunas preguntas críticas que surgen cuando uno lee esas proposiciones. La idea ahora es contarles cuáles son las relaciones o una introducción a la relación entre la forma en la cual funciona la política monetaria en las economías contemporáneas y la teoría monetaria moderna, para terminar viendo algunos de los problemas que surgen con esta teoría cuando uno trabaja en el contexto de una economía abierta. La clase anterior habíamos terminado con una cita de Keynes, en donde de alguna manera planteaba una especie de secuencia genealógica del dinero. Cómo es que el dinero aparece en la sociedad y cuáles son las distintas funciones que va cumpliendo en esas distintas temporalidades. Como ustedes saben, la publicación de la teoría general de Keynes significó un antes y un después en la historia del pensamiento económico, porque Keynes en esa obra plantea algunas relaciones que hasta ese momento no eran vistas de esa manera. Por ejemplo, la idea de que, a diferencia de la teoría clásica que nos dice que es el ahorro el que genera la inversión, es decir, que para que haya inversión previamente tiene que haber habido un acto de ahorro. Bueno, Keynes invierte esa causalidad y plantea que es la inversión la que, a través de la puesta en marcha de la actividad y la generación de un ingreso, finalmente termina habilitando la posibilidad de que exista un ahorro. Tanto el gasto como la producción requieren, dice Keynes, de financiamiento. Sin ese financiamiento no es posible la producción y sin la producción no hay ingreso que se genere. Por lo tanto, el financiamiento es una cuestión central en las economías monetarias y esto es algo que tal vez distingue la teoría ortodoxa de la teoría heterodoxa, ¿no? La teoría ortodoxa tiende a separar las esferas reales de las esferas nominales de la economía, tiende a considerarlas como si fueran compartimentos que tal vez no tienen mucha relación unos con otros, mientras que para la teoría o los enfoques más heterodoxos hay una relación inescindible entre la parte real y la parte financiera de la economía. Y uno de esos aspectos es el hecho de que todo acto de inversión requiere de financiamiento. No solo Keynes es el que presenta estas proposiciones, sino que también Schumpeter en la década del 30 describe de forma muy detallada cómo es el proceso de creación monetaria a través del crédito, poniendo a los bancos en el centro de la escena, pero no como intermediarios que captan depósitos para entregar créditos, sino al revés, ¿no? Como entidades que dan origen a la creación monetaria a través del otorgamiento de crédito. Esto, de alguna manera, lo que nos plantea es que hay dos enfoques respecto de la creación monetaria, partiendo de la base de que en las economías contemporáneas la mayor parte del dinero es dinero bancario, incluso en economías con niveles de bancarización relativamente bajos, como las de América Latina. Cuando uno ve las estadísticas monetarias, la cantidad o la proporción de dinero en efectivo representa una porción muy menor de la circulación o de la masa monetaria. Pero lo que tenemos en general son dos enfoques, ¿no? Un enfoque más tradicional, que lo que nos dice es que son los depósitos de los ahorristas los que generan el crédito para la inversión, dando así lugar, luego de controlar por los encajes bancarios, al proceso de multiplicación monetaria. Y desde los enfoques más heterodoxos, históricamente se ha planteado, como veníamos diciendo al hablar de Keynes, de Schumpeter, un mecanismo inverso, es decir, un mecanismo en donde los bancos crean dinero mediante el otorgamiento de préstamos y en ese acto generan depósitos por una suma equivalente. Piensen ustedes que si ustedes van al banco y piden un crédito por 100.000 pesos para comprar un auto o lo que fuera, y el banco les acepta esa solicitud de crédito, ¿cómo se materializa eso? Bueno, se materializa como un aumento de 100.000 en sus depósitos. O sea, ustedes lo van a ver reflejado de esa manera en su cuenta.
Eso que para ustedes es un activo y para el banco es un pasivo, tiene como contrapartida la deuda, es decir, el crédito que ustedes tienen con el banco, que para el banco es un activo. Para el banco, desde el punto de vista patrimonial, es neutral esta operación. Le subió 100.000 el pasivo y le subió 100.000 de activo. Y para ustedes también, pero solo hasta el momento en el cual gastan esos fondos que le pidieron al banco. Cuando ustedes le piden al banco esos fondos, el banco se los da y ustedes lo gastan, en ese momento ustedes ya no tienen más el depósito, pero conservan la deuda, ¿no? Esta forma descriptiva de cómo funciona el proceso de otorgamiento de créditos y el hecho de que es una operación de crédito la que da origen al depósito, no solo es una proposición de las corrientes heterodoxas, sino que uno, por ejemplo, si toma la descripción del Banco de Inglaterra respecto de cómo funciona el sistema monetario, dice exactamente esto. Les voy a mandar ese trabajo para que vean que estas descripciones que estoy diciendo no tienen tanto que ver con distintas corrientes de pensamiento, sino que incluso cuando uno va a las instituciones del sistema financiero, uno encuentra descripciones que se alinean más con estos enfoques más parecidos a las teorías de Keynes y de Schumpeter. Ahora, que los bancos sean quien crean el dinero o la mayor parte del dinero a través del otorgamiento de crédito no quiere decir que los bancos puedan crear todo el crédito que quieran sin ningún tipo de restricciones. Los bancos están sujetos a regulaciones y a criterios de rentabilidad. Si un banco le presta fondos a una persona con muy baja capacidad de pago, bueno, el banco incurre en un riesgo alto de pérdida patrimonial. Esto un poco es lo que pasó con anterioridad a la crisis del 2008 en Estados Unidos, en donde los bancos le prestaron un montón de fondos a hogares pobres y después la situación terminó como todos sabemos que terminó. Eso también dio origen a mayores regulaciones sobre la actividad bancaria justamente para que los bancos puedan crear dinero, porque así es como funciona el sistema, pero con criterios que tal vez no sean tan desestabilizantes. Ahora, cuando uno analiza el sistema bancario y la política monetaria, uno podría identificar 4 tasas de interés distintas. La tasa de política monetaria, que en Argentina es la tasa del ELIC, la tasa de depósitos o la deposit rate, que es la tasa que el Banco Central le paga a los bancos cuando depositan reservas en él, reservas excedentes, que en Argentina es la tasa de pases pasivos. Después tenemos la lending rate, que es la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos cuando le presta reservas. Esto es lo que en Argentina se llama tasa de pases activos. Y después tenemos la tasa interbancaria, que es una tasa de mercado, no la define el Banco Central, es la tasa a la cual los bancos se prestan entre ellos reservas. Hay distintas formas de representar esto. Acá vamos a verlo tal como está presentado en uno de los trabajos que les envié. Pero en principio no hay muchas diferencias en la manera de presentar esto porque, como les decía antes, esto es más bien descriptivo respecto de cómo operan los bancos centrales y los bancos en las economías contemporáneas. En este diagrama lo que vemos es el sistema del corredor, por la forma que adopta el gráfico. En el eje horizontal tenemos la cantidad de reservas que hay en el mercado, en el eje vertical tenemos a la tasa interbancaria. Tenemos de forma exógena determinada la cantidad de reservas o los niveles de encaje que el Banco Central le impone a los bancos. Y después tenemos las tasas de interés que define el Banco Central. La lending rate define el límite superior del corredor, que es, como decíamos antes, la tasa que el Banco Central le cobra a los bancos cuando les presta reservas. En el límite inferior tenemos la deposit rate, que es la tasa que el Banco Central, ahora sí, les paga a los bancos cuando estos depositan reservas en el central. Después tenemos la policy rate, que es una tasa objetivo que el Banco Central tiene para la tasa interbancaria. Y la tasa interbancaria es lo que está definido en la función de color verde. Y lo que nos muestra este diagrama de corredor es que para niveles de reserva bajos en el mercado, lo que sucede es que los bancos tienen dificultades para
cumplir con los requerimientos de encajes que impone el Banco Central porque justamente hay baja liquidez, baja cantidad de reservas en el mercado. Esto lo que lleva es a que muchos bancos no logren conseguir las reservas que necesitan para cumplir con los requisitos del Banco Central y tengan que terminar pidiéndole prestadas reservas al Banco Central. ¿A qué tasa? Bueno, a la lending rate. Entonces el diagrama lo que muestra es que la tasa interbancaria, la función que está en verde, no debería superar a la lending rate, no debería superar el techo del corredor, porque no sería racional para ningún banco pedirle prestado a otro banco a una tasa mayor a la lending rate cuando el Banco Central te presta a la lending rate. Después vamos a ver que estas cosas igual sí pueden pasar, pero a nivel teórico diríamos que la tasa interbancaria no debería superar los límites superior e inferior del corredor. Lo mismo sucede cuando nos vamos muy a la derecha en el diagrama, cuando tenemos muchas reservas en el mercado interbancario. Lo que pasa es que los bancos tienen dificultades para poder colocarlas. Ya cumplen con los requisitos del Banco Central, no encuentran otros bancos a quien prestarle sus reservas excedentes, entonces tienen que depositar ese exceso en el Banco Central que les va a pagar la deposit rate. Más abajo de ese límite no tendría mucho sentido la tasa interbancaria porque ¿qué querría decir? Que los bancos estarían prefiriendo prestarle a otro banco una tasa menor que a la que te paga el Banco Central. Entonces se supone que la deposit rate establece un límite inferior para la tasa interbancaria. Esto describe, digamos, de forma muy general las distintas tasas que establece el Banco Central, su objetivo de política monetaria y cómo es que a través de este corredor el Banco Central busca que la tasa interbancaria, la función en color verde, se parezca lo más posible a su objetivo de política monetaria, que es la función que está punteada en rojo. Imaginemos una situación en la cual el mercado interbancario está ilíquido, tiene pocos niveles de reserva. Puede ser esto, por ejemplo, porque la Reserva Federal eleva mucho los requerimientos de encaje, ¿no? Tenemos una recta de demanda de reservas muy a la derecha, ¿no? Esa recta vertical con la letra D, de demanda. Acá tenemos nuevamente en el eje horizontal a las reservas, en el eje vertical tenemos a la tasa de interés interbancaria, y tenemos una situación donde podría darse que la tasa de interés interbancaria, la Federal Funds Rate, excede al límite superior del corredor que estaba dado por la discount rate. Bueno, ¿por qué puede suceder esto? Plantean los autores cuyo trabajo les comenté o les compartí. Bueno, esto puede suceder en contextos justamente de iliquidez, de bajos niveles de reservas, en donde la Reserva Federal no ofrece a través de las operaciones de mercado abierto la cantidad suficiente de reservas. Las operaciones de mercado abierto lo que permiten es que los bancos puedan entregarle a la Reserva Federal títulos a cambio de los cuales la Reserva Federal les entrega reservas. Y de esa forma los bancos pueden conseguir las reservas que el Banco Central les pide que constituyan. Ahora, si la cantidad de reservas que el Banco Central ofrece a través de operaciones de mercado abierto es insuficiente, como vemos en este diagrama, vemos que la oferta de reservas, esa recta que está punteada de forma vertical hasta el punto A y que después tiene una forma diagonal hacia la derecha, si esa curva de oferta medio rara está desplazada a la izquierda de la curva de demanda, lo que está pasando es que la oferta de reservas por parte del Banco Central, a través de operaciones de mercado abierto, es insuficiente. Entonces esa brecha entre la oferta de reservas y la demanda de reservas lo que hace es generar una situación en donde los bancos tienen que tratar de conseguir las reservas en el mercado interbancario. Como estamos en una situación de iliquidez, lo que hace es que esa competencia entre los bancos para hacerse de las reservas tiende a aumentar la tasa interbancaria y la pondría hipotéticamente en un punto superior al límite máximo o al límite superior del corredor, ¿no? El límite dado por la discount rate. Bueno, acá lo que podría pasar son diferentes situaciones. Los bancos que no consiguen las reservas podrían ir a pedirlas al Banco Central y pagar por ello la discount rate. Los autores lo que plantean es que esto a veces puede ser estigmatizante, puede ser una señal de debilidad, el hecho de tener que apelar al Banco Central para conseguir las reservas faltantes.
Entonces puede pasar que a veces los bancos decidan pagar una tasa de interés ligeramente superior a la discount rate para poder financiarse en el mercado interbancario, es decir, en el mercado, y no tener que ir a buscar reservas al Banco Central. Entonces, en esas situaciones lo que puede pasar es que la tasa de interés de mercado supere al límite máximo del corredor. Pero, en definitiva, la Reserva Federal tiene el control de esa situación porque es la Reserva Federal la que decide cuál es el nivel de reservas que le impone a los bancos, generando así la recta esa demanda. Es la Reserva Federal la que también define cuál es la cantidad de reservas que ofrece a través de operaciones de mercado abierto. Es la Reserva Federal la que define el nivel de la tasa o de la discount rate, con lo cual, tranquilamente, por ejemplo, la Reserva Federal podría desplazar a la derecha la curva de oferta de reservas, ofreciendo más reservas a través de operaciones de mercado abierto y haciendo que la intersección entre la recta de demanda y la recta de oferta sea en un punto donde la Fed Funds Rate es más bajo o más baja, y de esa manera los bancos que aún así decidan financiarse en el mercado interbancario lo hagan a una tasa de interés interbancaria que es sensiblemente superior a la discount rate, pero no tan superior a la Federal Funds Rate original, tal como la vemos ahora en el diagrama, sin hacer esta hipótesis de que el Banco Central podría desplazar hacia la derecha la curva de oferta. Imagínense en el extremo, si el Banco Central desplazara hacia la derecha la curva de oferta, ofreciendo a través de operaciones de mercado abierto tantas reservas como sean necesarias para llegar al nivel de demanda, bueno, ahí lo que veríamos es que la Federal Funds Rate nunca excedería a la discount rate. En definitiva, con todo esto lo que queremos decir es que en los sistemas modernos, el Banco Central tiene un control bastante alto sobre las tasas de corto plazo que se producen en el sistema interbancario. Bueno, acá vemos una situación opuesta, una situación de exceso de reservas. Fíjense que la curva de oferta está muy desplazada a la derecha, incluso más a la derecha que la recta de demanda definida por el Banco Central. Esto describe, por ejemplo, una situación como la de 2011, 2012, 2013 en Estados Unidos, con los programas de quantitative easing, estos programas donde la Reserva Federal inundó el mercado interbancario de liquidez en un intento por impulsar la economía a través del crédito. Intentos que no fueron muy satisfactorios, pero que bueno, que en definitiva generaron esta situación en donde el exceso de liquidez a través de la inyección de reservas hubiera llevado a una situación de tasas de interés muy, muy bajas, pero que en definitiva esto es lo que terminó sucediendo, justamente porque al haber un exceso de reservas, los bancos compiten entre ellos para ver a dónde pueden colocar las reservas excedentes. Eso lo que hace es que la tasa de interés baje. ¿Hasta qué nivel? Bueno, hasta el nivel establecido por el Banco Central, que está dado por la deposit rate. Es decir, los bancos que no logran colocar las reservas excedentes en el mercado interbancario, lo terminan depositando en la Reserva Federal, que les paga una determinada tasa de interés. Si la tasa de interés que el Banco Central les paga a los bancos es cero, como terminó sucediendo, bueno, lo que terminamos viendo es que la tasa de interés en el mercado interbancario termina en esos niveles de cero o casi cero. Entonces, esta situación o estos diagramas describen cuáles son los niveles de tasas de interés interbancarias que podemos observar en las economías contemporáneas en función de distintos parámetros que va definiendo el Banco Central. Bueno, todo esto lo quería plantear porque en virtud de esta descripción, para la teoría monetaria moderna, algunas restricciones de política propias de los tiempos de Bretton Woods, es decir, el periodo que va desde el año 44 hasta el año 71, hoy ya no tienen sentido. Por ejemplo, situaciones como techos a la deuda pública o imposibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro, esas son restricciones que para la teoría monetaria moderna hoy ya no tienen sentido y que son restricciones de tipo institucional que los estados se imponen a sí mismos sin demasiado sentido. Tomemos, por ejemplo, esta segunda cuestión, ¿no? La imposibilidad de que el Banco Central financie al Tesoro. Bueno, lo que plantea
la teoría monetaria moderna es que esto no tiene mucho sentido porque, imaginemos, si la Fed le comprara bonos al Tesoro norteamericano, ¿eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que hay una inyección monetaria. El Tesoro le da títulos a la Reserva Federal, a cambio de lo cual la Reserva Federal le entrega liquidez. Esa liquidez el gobierno la usa para gastar, para eso está endeudándose, para eso está entregando títulos. Cuando el gobierno gasta, esa liquidez circula dentro del sistema bancario y genera un exceso de liquidez, que haría que las tasas de interés tiendan a bajar. Pero si eso sucede, entra en riesgo la meta que la Reserva Federal tiene de tasa de interés. Entonces la Reserva Federal se vería obligada a absorber ese exceso de liquidez si quiere cumplir con su objetivo de tasa de interés. Con lo cual, eso que inicialmente el Banco Central monetiza del gasto público, después lo termina absorbiendo de forma casi inmediata, digamos, para poder cumplir con su meta de tasa de interés. Esto también lo que muestra es la necesidad de que exista una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, porque de no existir esa coordinación pueden darse resultados que no son consistentes. Para terminar, quería hacer algunas menciones a qué sucede cuando uno trata de aplicar la teoría monetaria moderna en el contexto de las economías abiertas. Y acá aparecen algunos problemas que se vinculan con lo que hablábamos en el primer video y definíamos que el alcance de la teoría monetaria moderna se restringe a los países con moneda soberana. Y ahí habría que preguntarse cuántos países en el mundo uno podría decir que tienen moneda soberana, que cumplen con los requisitos que la soberanía monetaria, desde la perspectiva de la teoría monetaria moderna, implicaba. Lo que podemos pensar, por ejemplo, en las economías de América Latina, cuando tratamos de aplicar la teoría monetaria moderna, es que algunas cuestiones que son fundamentales para que rija la teoría monetaria moderna no se verifican. Por ejemplo, no es posible siempre acceder al financiamiento en divisas a tasas razonables. Es decir, las economías como Argentina, como Brasil, como Perú, no siempre tienen acceso al financiamiento que necesitan. Entonces, las posibilidades de realizar aumentos en el gasto público, realizar distintos tipos de políticas expansivas, sin que eso genere una tensión en el sistema cambiario o en el régimen cambiario, no son amplias. Muchas veces dependen del contexto de liquidez global. Hay momentos en donde hay amplia liquidez en los mercados globales y entonces los países pueden financiar sus políticas expansivas sin mayores problemas y sin necesidad de que eso conlleve tensiones cambiarias. Pero hay veces que esto no es así. Por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Entonces, esas dificultades o esas situaciones donde no siempre las economías tienen acceso al financiamiento externo imponen limitaciones a las posibilidades de realizar políticas expansivas como las que propone la teoría monetaria moderna y financiarlas a través de la emisión. Incluso cuando esa emisión es en moneda local, puede haber problemas. Esto lo podemos ver reflejado también en muchos de los hechos recientes en Argentina, en donde por más que uno emita deuda en pesos y que uno la deuda en pesos la puede pagar siempre a través de la emisión, si la liquidez inyectada para pagar esas deudas no tiene dónde alojarse dentro del sistema local, ya sea porque las tasas de interés reales no son atractivas, ya sea porque las expectativas de depreciación son elevadas o cualquier otro motivo, eso puede ser potencialmente desestabilizante. Y si la estabilidad macroeconómica está muy atada a la estabilidad cambiaria, entonces ahí puede haber limitaciones para las políticas expansivas, incluso cuando estas son financiadas en moneda local. Y conectado con esto también el hecho de que en una economía periférica
los déficits, y fundamentalmente el déficit de cuenta corriente, no son neutrales. No da lo mismo una situación de superávit que una situación de déficit, sobre todo, como decíamos antes, en la cuenta corriente. Cuando un país tiene déficit, necesariamente tiene que encontrar la manera de financiarlo, y desde una perspectiva heterodoxa, no da lo mismo que ese financiamiento esté disponible o no, y tal vez no cambia tanto si la denominación de la deuda que el país toma para financiarse está en moneda local o en moneda extranjera. Esto no quiere decir que sea indiferente financiarse en pesos que en dólares, pero lo que quiere decir es que aún pudiendo financiarse en pesos o en moneda local, eso no le da a una economía periférica el margen de maniobra que tiene una economía central para realizar políticas expansivas tal como lo propone la teoría monetaria moderna. Bueno, con esto cerramos esta segunda intervención. Creo que con estos videos tienen material interesante como para poder ir a los textos, que tienen explicaciones mucho más completas de los temas que estuvimos viendo. Así que, bueno, estamos a disposición para hacer las aclaraciones que resulten pertinentes. Muchas gracias.